Bueno amigos, nuevamente desde aquí el Pistón Amarillo y bueno, hemos tenido o tenemos el tiempo para hacer videos y vamos a explicar más ampliamente el tema de electricidad de la 135 de la Pulsar, porque pues mucha gente por el YouTube y por la página, por el correo nos han pedido que expliquemos un poco mejor. Hace poco hicimos un video de las motos chinas y aquí vamos a ver que de cierta forma es muy parecido, y vamos a también a comentarles a ustedes que están allá atrás y para los interesados básicamente que hay un proyecto que tenemos en la mente de hacer una escuela taller a los que quieran aprender más profundamente, para los que quieran aprender solamente lo básico y para los que quieran aprender electricidad. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el sistema de carga que tiene esta motocicleta. Al igual que hemos visto en otros videos, vamos a empezar con el alternador, la batería, el regulador, y dentro del regulador vamos a encontrar el capacitor. Los que conocen este sistema de electricidad de estas motocicletas saben que el regulador va con un capacitor, entonces para que no nos extrañemos en este caso. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en un sistema de carga de la moto 135? Vamos a identificar los componentes como dije antes: alternador, regulador y batería. Son los tres componentes principales que vamos a encontrar en el sistema de carga de esta motocicleta. Aquí observamos un cable verde, pero lo quise pintar de verde, pero en realidad es de color blanco, para que sepamos. Este es un cable de color blanco y aquí lo he colocado en varios puntos: color blanco, color blanco. ¿Cómo empieza a generar corriente esta motocicleta? Tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que la moto los negativos siempre van a ir a un neutro. Yo aquí en estos apartes siempre les he puesto los tierras de esta forma, en el capacitor y en la batería para este caso. ¿Cómo empieza el ciclo de generación de esta moto? Se mueve el alternador, está moviéndose en estos momentos, en el sentido que tiene la motocicleta. Empieza a pasar corriente por estos dos cables. Estos cables en la moto vienen siendo azul blanco, son dos cables. Llegan al generador, del generador sale un cable blanco, el cual tiene un puente, como ustedes observan aquí, y uno de los cables principales va al capacitor que hace tierra. Este tema de los capacitores en las líneas de carga o las líneas eléctricas de un vehículo, pues, ¿qué hace un capacitor en un sistema de estos? Puede estabilizar corriente, puede filtrar corriente, ayuda de filtro, y en otros vehículos cumplen otras funciones más avanzadas, pero con más dispositivos en ellos metidos. Entonces, la corriente va circulando de aquí para allá, luego se devuelve por este lado, como observamos, llega el capacitor en esta línea de aquí, que es la misma línea que conecta con la batería. Hay un puente. Aquí se une el blanco con el rojo en algún punto del cableado y nos carga la batería. Ya sabemos cómo va el flujo de corriente en este sistema de carga. Ahora vamos a ver cómo diagnosticarla. Primera parte para saber que este sistema de carga está bien. Como siempre hemos dicho, la batería por encima de 12.5 voltios, no olvidarlo nunca. Y al momento de diagnosticar la batería, vamos a conectar un voltímetro
como el que tenemos acá, simplemente vamos a conectar los cables en negativo y positivo y nos debería estar marcando aproximadamente en mínimas 13 voltios. En mínimas 13 voltios. Esto es en estas motos que ya las conocemos mucho, sabemos que esa es la constante. Sabemos que siempre va a estar mandando 13 voltios constantes con la moto en mínimas, que son 1500 revoluciones. Si nosotros la subimos a 5000 o a 4000 revoluciones, nos va a marcar 14.4 voltios DC. ¿Qué sucede? Si ustedes observan que en mínimas es menor a 13 voltios, tenemos problemas. ¿Qué pasa si a 5000 revoluciones RPM esto es menor a 14.4 voltios? Pues tenemos que empezar a revisar la motocicleta y darnos cuenta que, primero que todo, revisar masas. Si las masas se encuentran sulfatadas, no hay buen paso de corriente. Si el capacitor se encuentra en mal estado, tenemos un exceso de corriente, tenemos problemas. Como ya he dicho en otros apartes, cuando el voltaje es superior a 14.4, cuando el voltaje es mayor a esto, por lo general vamos a tener problemas en la regulación. Por lo general ya hemos despejado que son tierras, ya hemos despejado que es regulación, ya hemos despejado que no hay un cable interrumpido o que esté sulfatado en cualquiera de sus puntos. Entonces nos vamos al alternador. Entonces desconectamos la pacha del alternador, desconectamos una pacha que conecta el alternador con el regulador, lo desconectamos y vamos a medir ohmiaje. Si ese ohmiaje que nos mide entre cable azul blanco y azul blanco es menor o mayor a este voltaje, tenemos problemas. Entonces, como venía diciendo, porque me interrumpieron aquí unos clientes, entonces para ustedes medir el ohmiaje de esta bobina, simplemente colocamos el voltímetro uno en cada punta y debe marcar entre 0.9 ohmios y 1.9 ohmios, para que sepamos. Si no está en ese rango de valores, hay que reemplazar la bobina. Lógicamente, también, como les he dicho a usted muchas veces, aparte de hacer esta prueba de ohmiaje, tenemos que verificar que ninguna de estas líneas haciendo tierra nos esté marcando continuidad, a no ser que el manual lo diga. Entonces, si marca continuidad, nos está aterrizando la bobina y la moto tiene problemas. Entonces, amigos, esto es todo lo del sistema de carga de la 135. Vamos a pasar a otro tema. Voy a preparar el tablero para que nos ahorremos tiempo y les sigo explicando. Bueno, amigos, entonces vamos a seguir entonces con el sistema de encendido y quiero explicar. Lo primero que vamos a explicar de este sistema es observar todas las tierras. Todas estas tierras, mis amigos, todas las tierras que se encuentran acá, el sistema debe estar en buenas condiciones. Si una tierra de estas no está en buenas condiciones, ¿y a qué me refiero con buenas condiciones? Que no esté interrumpida
que esté sulfatada, que un cable que conecta, por ejemplo en este caso, que el CDI tiene dos tierras, uno en cada conector de 4 patas, no se encuentra en buenas condiciones, pues la moto no va a trabajar bien. Les quiero aclarar que respecto a este color que se encuentra acá, no es el color verde, yo lo hago para simplicidad mía y para que ustedes me entiendan. El color es negro con amarillo, que es el tierra en este tipo de motos, en la marca Bayak. Seguidamente vamos a observar que, para que ustedes me entiendan, voy a hacer no voy a hacer el típico cable blanco, sino que voy a hacerlo así, de esta forma. En un sistema de encendido de esta moto llega un cable, como siempre hemos sabido, al switch. Aquí en este sector tenemos un fusible. Muy importante el fusible. Antes de revisar cualquier otra cosa, tenemos que revisar que el fusible se encuentre en buenas condiciones. Ese fusible por lo general es de 10 amperios. 10 amperios. Posteriormente vamos a observar que cuando le demos on a la llave, este cable se vuelve un cable color café clarito, luego pues se vuelve otro color y termina en un cable negro rojo o otro color. En el recorrido de acá hasta el CDI o el TCI, vamos a ver que la moto el cable se convierte en varios colores. Pero para simplicidad de nosotros, vamos a ponerlo en color negro. Le damos on y este cable se mete a uno de estos conectores de 4P que se encuentran acá. El TCI o el CDI tiene 3 pachas, por así decirlo: 4P, 4P y 2P. Este cable llega acá y al mismo tiempo que le damos start, tenemos que saber que la bobina pulsora llega a este mismo pacha. ¿Qué hace la bobina pulsora? Nos dice cuándo salta la chispa o cuando dice al salir cuando el pistón está en puerto muerto superior. A medida que vamos explicando el sistema de encendido, vamos a ir buscando los daños. ¿Cómo se mide una bobina de estas? Simplemente cogemos el voltímetro y lo ponemos entre esta punta y un tierra y marcamos cuánto nos debería estar marcando. De acuerdo a ese valor podemos decir si la bobina de pulsora está bien o está mal. En el sistema de moto chino observamos que la bobina pulsora tenía entre 150 más o menos un 20%. En este tipo de bobinas nos está marcando aproximadamente, porque no es algo, entre 180 a 220 ohmios. Si esa bobina no se encuentra en ese valor, tenemos problemas. Entonces, ya ha llegado corriente abriendo el switch, no le hemos dado start, ni le hemos dado patadas, ni le hemos dado nada. Ya le ha llegado corriente directamente al CDI. ¿Qué falta para que la moto encienda? La señal de la bobina pulsora ya llegó. Falta darle start aquí para ver qué pasa. Le damos start. Le damos start. O sea, esta viene siendo la patada, no el botón de arranque. Inmediatamente la corriente empieza a fluir y estas bobinas de carga, que son blanco
blanco con... Perdón. Estas bobinas de carga llegan directamente al CDI, al regulador rectificador, regulador, y de aquí del regulador nos permiten sacar el cable, que en este caso vendría siendo blanco, que ya dijimos que para que fuera más fácil iba a ser negro. Este cable se conecta directamente acá, nos carga la batería y nos permite que la moto siempre se sostenga en mínimas en 13 voltios. Hecho esto, ya empezó a trabajar el generador, le mandó a mandar pulsos al CDI, y aquí viene algo que es un poco diferente a otras motos. El TPS, o en las motos chinas, que casi ninguna la tiene, le envía una señal al CDI, y vamos a ver cómo se hace. Entonces ya cuando está trabajando esto acá, sale un cable gris con blanco, de este conector, que se va a meter al TPS, y del TPS este cable es gris verde con blanco, si no estoy mal, verde blanco. Esta conexión sale para acá, se conecta al TPS, y del TPS le envía una señal al CDI o TCI que le indica dónde está el acelerador en ese momento, para que quedemos claros con eso. Entonces esta señal no llega acá, esta señal llega acá. Esta señal llega acá a este conector, y es el momento que le vamos a dar vamos a darle, aquí llega la señal, e inmediatamente, como ya conocemos, esta moto tiene un sensor térmico aquí. Ese sensor térmico sale y se conecta a este conector de acá. Ese sensor térmico va conectado al chasis del motor por un costado del cilindro, para que se accione el choque automático que ya conocemos. Ya tomada la señal del sensor TPS y la del térmico, nos va a botar la chispa hacia las diferentes bobinas, una para cada bobina de encendido, y es cuando tenemos la chispa y la moto va a encender. Nosotros ya hemos observado en el de las motos chinas, donde diagnosticar este sistema. Observamos que a pesar de que las bobinas de carga no estén funcionando, la moto te va a prender porque tiene la batería conectada. Igual, si está conectada, las bobinas están trabajando y la batería se desconecta, la moto por patada te va a prender, por patada o por encendido te va a prender. ¿Por qué? Porque la moto, la corriente es alimentada de dos formas: tomada de regulador, como observamos, pero hace un puente exactamente acá, donde toma tanto voltaje del alternador como de la batería. Es decir, que si cualquiera de los dos está desconectado, nos va a prender. ¿Qué sucede cuando solamente trabaja la batería?
pues va a llegar un momento que ya cuando se descargue la batería no va a trabajar más. Mientras que con el sistema de la volanta siempre le va a estar trabajando, siempre, mientras la moto esté encendida. Pero ¿qué sucede? No va a haber buenas direccionales, no va a haber buen display, no va a haber buena luz de display. Eso es lo malo, porque la batería nos va a servir como apoyo de carga de todo el sistema. Ya sabemos diagnosticar la bobina de carga, ya sabemos diagnosticar la bobina de pulsora. ¿Dónde más puede haber problemas acá? Aparte de los neutros. Una interrupción en un cable de estos, de cualquiera de las dos bobinas de encendido, una bujía en mal estado, un CDI que esté en mal estado. El TPS, ¿cuál es el inconveniente? En altas revoluciones adelanta o atrasa la chispa, depende del sistema que tenga esa motocicleta. Cuando está fría y no nos prende bien, el térmico, que ustedes observan acá, térmico, ese térmico cuando está en malas condiciones, no deja que el carburador se acelere o la moto se caliente. Entonces la moto no trabaja bien, ni en frío ni en caliente. ¿Por qué? Porque no le está mandando la señal al CDI para que el carburador o el choque automático nos trabaje bien. Eso lo vamos a ver más adelante, una explicación más minuciosa. No hay que descartar que también haya problemas de interrupción de un cable en cualquiera de ida o de retorno. No hay que descartar un cable cortado por este sector. No hay que descartar que haya un cable interrumpido de la bobina pulsora. No hay que descartar que haya un cable interrumpido del térmico. Eso es básicamente lo que vamos a encontrar. Entonces, en un conector del CDI, vamos a hacer esta aclaración. Vamos a encontrar el de 2 patas, nos va a controlar las bobinas de encendido. El primer conector de 4 patas nos va a controlar el TPS, la alimentación y la pulsora. Y el otro nos va a controlar también TPS, un tierra y el térmico, para que quedemos claros. Vamos a pasar al siguiente tema y voy a tratar de pasar al tema del choque automático para que ustedes me entiendan y complementemos este diagrama que hicimos acá. Amigos, para continuar con el sistema de choque automático. Vale la pena aclararles a todos ustedes que este es el tema más delicado o el que ha dado más problemas en la Pulsar 135. No solamente por los sistemas eléctricos que tiene, sino también por el mismo carburador. Cuando ustedes no arman bien el carburador, cuando le dejan cogiendo así sea un poco de aire por algún sello, por alguna junta, la moto cambia totalmente su comportamiento, la moto no trabaja bien, el sensor térmico trabaja mal, el CDI toma una lectura mal, la moto no trabaja bien. Bueno, ya aclarado este punto, vamos a irnos a lo de siempre. Vamos a coger las tierras. Toda la moto tiene tierras. El CDI tiene tierras. La batería tiene tierras. Nuevamente, como le he dicho en todos los apartes anteriores, esto es una de las primeras cosas que tenemos que revisar y no me canso de decirlo porque ahí tenemos muchas veces los problemas principales de estas motocicletas. ¿Cómo empieza el funcionamiento de esta moto? Básicamente, nuevamente hacemos el empalme con el rojo que llega directamente acá, que en este caso es blanco. Llega al switch de encendido. Vamos a tratar de hacerlo lo más recto posible para que ustedes me entiendan, ya que está más amplio el dibujo.
quede más claro todo. Esta es la primera parte. Cuando le damos on a la llave de encendido, dejamos pasar corriente del switch de encendido hacia el choque, del choque hacia un puente y se mete al CDI. Ya les he dicho con anterioridad que no es negro el color y no es naranja el color, es blanco, y en este caso de la Pulsar el color es, déjame ver, es un café claro. Si no estoy mal, este cable aquí es un cable Brown L, o sea, es un café clarito, por así decirlo, o un café con azul, podría ser también. Hecho esto, que la corriente está pasando por acá, acordémonos que nuevamente el sistema de carga entra a funcionar, se mete al regulador y del regulador, como siempre, mis amigos, sale la línea que empalma acá. ¿Por qué siempre meter el regulador? Porque es que sin el regulador no hay carga y sin carga la batería no va a trabajar bien. Nuevamente, de la bobina pulsora se mete al CDI para que todo esté conectado en el momento que le vamos a dar start. Entonces, cuando ya está conectado todo, observemos que inmediatamente el sensor el sensor que se encuentra acá, el térmico, sale al conector de 3 patas. Este le dice al CDI, hágale que podemos así funcionar el solenoide, y el solenoide pasa al choque y el choque entra a funcionar. Miremos que después de darle start, todos estos cables están alimentados. Usted le da start, inmediatamente del térmico sale la señal al CDI para informarle que tiene cierta temperatura y que como está frío, entonces le dice el CDI le dice al térmico, al choque automático, que no funcione. Yo sé que este tema no es tan fácil de entender, pero este choque automático que se encuentra en el carburador se ve afectado no solamente porque haga un cable interrumpido en el térmico, o porque el térmico esté en malas condiciones, o porque el CDI está en malas condiciones, o porque no se está alimentando bien de esta línea o de esta línea, sino que cuando armamos y desarmamos ese carburador, si no lo sabemos colocar, si no lo sabemos sincronizar, nos va a mostrar problemas. Así el térmico esté bien, así el choque esté bien, nos va a trabajar constantemente mal, y este ha sido uno de los males de esta moto. Los males han sido que no se ha sabido armar la moto como es, a pesar de que le hemos cambiado térmicos. Esa ha sido siempre la solución: cambiémosle el térmico, pero el carburador también puede estar afectándose. Entonces, mis amigos, el circuito es muy sencillo. Básicamente, si nosotros quitáramos el alternador, el regulador, habría solamente un paso de corriente para acá, el que viene de la batería, sale por acá, es el que me alimenta el regulador. Perdón, este regulador, estoy equivocado, aquí me equivoqué, me disculpo, pero ese viene conectado a esta línea, perdón, a la línea roja, me estaba equivocando, me disculpo. Este sale para acá, hace el empalme con el CDI. El CDI ya alimentado, el térmico entra al conector de 3 patas del CDI, y el CDI permite darle la señal al choque para que funcione. Entonces, mis amigos, ¿cuáles son los daños más notables aquí? Que el choque esté malo, que el CDI esté malo, que haya un cable interrumpido en cualquiera de estas zonas, y por tal motivo la moto no se acelere en frío, que eso es la función del choque. Es cuando la moto está muy fría,
cerrar el paso de combustible, de aire, y que entre solo combustible. Esa es la función de un choque, sea automático como en este caso, o sea mecánico como en el caso de otros. Bueno amigos, entonces continuamos. Entonces vamos a aplicar el sistema de starter, que en esta motocicleta, la 135, pues tiene una serie de elementos un poquito más complejos. Por eso les he marcado ya en el tablero todo el sistema eléctrico, porque pues si me pongo a hacerlos uno por uno y explicándoles, de pronto se vuelve más enredado la explicación. Entonces este es el sistema de start. Cuando me refiero al sistema de start, mis amigos, me estoy refiriendo exactamente al sistema de motor eléctrico, cómo funciona. También aplica para la patada, pero pues ya se eliminan algunos elementos del diagrama. Pero básicamente, como la mayoría, muchos de ustedes han tenido problemas que el motor no le arranca del start, que le molesta, entonces aquí vamos a dar la explicación. Como siempre, vamos a primero que todo ubicar las tierras en el sensor de neutro, la tierra de la batería del motor, las tierras que van, observemos que las tierras que van a este sector, yo las puse con naranja, pero para diferenciar un poco todo, esta es una misma tierra. Es la misma tierra que llega al switch, al mando derecho, donde ustedes cuando están en cambio lo oprimen para prender la moto. Como siempre les he explicado, siempre hay que revisar las tierras, porque las tierras nos cierran todos los circuitos. Si las tierras no están buenas o están en mal estado, no hay buena conductividad. Bueno, como venía diciendo, y fue que me interrumpió un cliente, vamos a revisar las tierras. Estas tierras son muy importantes, porque si estas tierras no están trabajando, por ejemplo en este caso del bombillo de neutro, esta tierra alimenta todo el velocímetro o todo el display del velocímetro. Si ustedes esas tierras están en mal estado, pues no va a funcionar nada acá. Lo mismo si ustedes observan aquí, el tierra, en este caso, nos está cerrando el circuito también del mismo sensor del neutro, cuando la moto se la tiene en neutro. Entonces también vamos a tener problemas. Entonces, primer diagnóstico para ese sistema: verificar las tierras de la motocicleta. Las tierras, muy importante, mis amigos, muy pero muy importante. Siguiente paso, lo mismo que hemos hecho siempre, y es la alimentación. Como ya les he recordado en varios apartes anteriores, el cable que sale de la batería, que es el positivo, sale, pasa por el fusible, y recordemos que ese color es blanco, no es rojo. Yo lo pongo rojo para que ustedes me entiendan más, y fuera de eso porque no puedo dibujar un blanco. Paso por el rojo, llega al switch, y observemos algo bien interesante aquí, bien interesante, y es este punto rojo que llega directamente al display. Eso no tiene nada que ver con el starter, pero vamos a adelantar el tema aprovechando que está aquí el plano. Observemos que este cable rojo directamente llega al display, y ustedes dirán, pero ¿para qué llega un cable directo de alimentación directo al display antes del switch? Y se los voy a explicar muy brevemente. Este cable nos mantiene la memoria, por así decirlo, de los kilómetros recorridos y de la hora, si la tiene, de los odómetros diferentes al principal, que ese siempre, así usted apaga la moto y la desconecte, va a estar grabado, pero nos va a guardar esos datos que son datos, digamos, aleatorios, para hablar algo de sistemas. Si ustedes desconectan este cable o está malo, nunca les va a guardar
los kilómetros recorridos diarios. Se los va a borrar apenas usted apague la moto. Entonces para eso sirve ese cable en ese sistema. Le damos on al sistema y nuevamente aquí nos cambia el cable, y recordemos que este cable es un cable café, si mal no recuerdo. De aquí se vuelve un cable café. Esto es un cable café brown. Más adelante se vuelve un brown light, como está aquí marcado, o sea, un café clarito, o un cable café con azulito, como lo quieran ustedes interpretar, pero ustedes viéndose la moto van a saber qué cable es. Miremos que este cable nos hace un puente estratégicamente aquí. Ese mismo cable pasa por el fusible de luces. Este fusible es diferente a este fusible. Este fusible exclusivamente es para el sistema de luces y también nos sirve para el sistema de apagado. Entonces, miremos que este cable que va a salir del switch llega al stop. En otras motocicletas como las chinas, acordémonos que el stop nos hace un corto en el CDI. En esta moto lo que pasa es que nos interrumpe la alimentación que va a dar start. O sea, es decir, es un positivo. Cuando usted cierra el switch del stop, es decir, lo ponemos acá, la corriente fluye hacia acá, usted cierra el switch de start, es decir, lo cierra este circuito acá, nos deja pasar nuevamente corriente para acá, y ya está alimentando el solenoide encendido. Pero no basta con que usted le dé start, sino que tiene que cumplir dos condiciones para que el tierra, que es este de aquí, este tierra, funcione. Entonces allá vamos para el otro punto, porque si ustedes no cumplen esos puntos o esos requerimientos, no vamos a saber no vamos a saber o no vamos a poder, encender la moto. Ya la corriente está fluyendo. Primer diagnóstico que vamos a encontrar aquí, revisar que nos llegue corriente a ese sector cuando estemos pulsando esta señorita. Este cable nada tiene que ver con este cable cuando usted le dé start, porque aquí puede haber 12 voltios, pero no está cerrando el circuito que lo cierra este cable de acá. Entonces, el diagnóstico, como lo dije ya antes, oprimimos el start y debemos saber que aquí debe estar llegando corriente. Si no llega corriente aquí, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que no haya un cable interrumpido a lo largo de la conexión entre el start y el solenoide. Si ese cable está bueno, tenemos que verificar el cable que va del start al stop. Si ese cable está bueno, verificar que esta alimentación esté llegando al stop. Si todo esto está bueno, nos toca seguir con el sensor de neutra y con el switch de clutch. Aclaro, este neutro, por obligación, cuando está en neutro, o sea, como ustedes ven el bombillito verde, nos deja cerrar el circuito de tierra. Miremos el circuito de tierra. Tiene un diodo aquí que es el que no nos permite que cuando usted el switch, o sea, es decir, son dos sistemas diferentes y esto lo divide, para que ustedes me entiendan. Deja circular la corriente en un sentido y no en el otro. Entonces, este circuito de neutra nos deja cerrar el circuito precisamente del neutro. Miremos. Pero ustedes dirán, ¿cómo lo cierra? Pues muy fácil, mis amigos. Simplemente hay un puente aquí, que no lo quise colocar para que ustedes me entendieran.
Ese puente es este, ¿sí? Para que ustedes me entiendan y me logren entender cómo es el sistema. Ese puente llega acá, directamente. Y nos permite que cuando esté en neutro, la corriente fluya, le diga, puedo pasar, pasa, y cierra el circuito hasta aquí. Inmediatamente, cuando está en neutro, este conector que está aquí se cierra con este que está acá. Esta bobina que está aquí, que es una bobina, hace que esto baje y nos cierre los dos contactos que están a nivel prácticamente, uno con otro. Esta barra nos cierra el circuito hacia abajo. Ese es un punto de control. Lo mismo, cuando no está en neutro y ustedes están en un semáforo y la tienen en primera, oprimimos el switch de clutch, que es el que vemos acá, y ya no entra a funcionar este circuito, entra a funcionar el de acá. Lo mismo, está conectado a los tierras, y cuando usted oprime el circuito, simplemente se cierra este con este, nos deja fluir la corriente nuevamente por acá y nos cierra el circuito. Vuelvo y repito, no basta con que solamente usted le dé estar y haya corriente aquí. Casi siempre, y es algo típico en todas las motocicletas, la mayoría, es que la línea diferente de alimentación sea la que esté mostrando problemas. ¿Por qué? Porque es la línea que está cerrando el circuito con el neutro y con el switch de clutch. Entonces, problemas típicos de este sistema. Ya dijimos que una alimentación acá, eso es lo principal. Y fuera de eso, un neutro en mal estado. Oído mis amigos, porque el neutro muchas veces, este señor que encontramos acá, es el que más nos muestra problemas. Cuando la moto no arranca en neutro, cuando el bombillo no encienda ya, porque acordemos que si no enciende el bombillo aquí, no le da la señal, no cierra el circuito para que la corriente, para que se cierre el circuito, pero no para que pase la corriente, para que se cierre en las masas. Cuando ustedes están en primera o en segunda, ¿cuál es el problema? Que no prenden en el switch. Está malo el switch del sistema de clutch o de la manija de clutch. Ese va a ser el síntoma más claro. Cambiemos el switch ya. Pero aparte de eso, tenemos que verificar que esta misma línea no esté interrumpida por acá, por acá, por acá. Básicamente eso, mis amigos. Y que la tierra, lógicamente, no esté interrumpida. Apenas cerramos el circuito, pues lógicamente el motor da start y nos debería prender la moto. Aquí también hago una anotación con respecto a estas tierras, porque hay ocasiones donde las tierras están ancladas en el chasis y cierran el circuito con toda la moto. En estas motos están cerradas, las tierras están ancladas tanto en el chasis como en el motor de arranque o a un costado de él, o en el motor como tal, o sea, en el cuerpo del motor. Entonces nos cierra el circuito. Entonces, vuelvo y retomo, las tierras son muy importantes, mis amigos. Espero que este tema del starter les haya quedado muy claro. Puntos claves a revisar para que ustedes recuerden: la revisión del stop y el start, muy importantes, mis amigos. La revisión de las diferentes pachas que conectan estos sistemas, porque acordémonos que esto no va todo completado, tiene sus pachas en diferentes puntos. Entonces esas pachas también, hay ocasiones donde ustedes dan un diagnóstico, piensan que es eso y resulta que es una pacha que está sulfatada, un conector que está mal puesto, un conector que está partido internamente. Entonces eso es un dato importante también que les doy, para que ustedes como mecánicos y como clientes sepan que esto del start es un poco más complejo que un bombillo fundido. Entonces, ojo con eso, mis amigos. Vuelvo y les recuerdo a los mecánicos, esto no es para enredarse. Ya uno, cuando tiene claro el circuito, uno ataca directamente donde puede ser la fuente, pero lo real para ustedes es hacer la revisión completa. Vamos a pasar a otro tema.
Bueno amigo, entonces vamos a seguir con el siguiente tema de la Pulsa 135. Digamos que es uno de los temas también aparte del choque, que es un poco más complejo porque ustedes observan la cantidad de cableado que tiene este sistema. Por eso este sistema ha sido un poco complejo, un poco más complejo diagnosticarlo, pero no es imposible. Como siempre vamos a empezar a identificar las masas. La lámpara tiene aproximadamente unas 3 masas. La de los bombillos de los costados y la del bombillo de farola. Miremoslo. Como ya les he dicho, este cable es negro con amarillo o amarillo con negro, como ustedes quieren identificarlo. Miremos por dónde va. Llega aproximadamente a 3 puntos del display. Se mete por acá, nos llega al control de LEDs de los mandos, tanto del derecho como del izquierdo. Miremos, nos llega al control de luces, nos llega al regulador, nos llega al stop y nos llega a la batería, y las masas pues están ancladas en diferentes puntos tanto del chasis como del motor. El siguiente punto, pues la alimentación, como ustedes observan y como ya les he dicho en muchas oportunidades, sale de la batería, llega al switch. Aquí en el regulador lo hemos puesto porque pues digamos que ya sabemos que el regulador mantiene la batería en óptimas condiciones y el regulador tiene su capacitor unido a él. Hasta el momento, diagnósticos: las tierras mal estado, interrumpidas, el cable de alimentación en mal estado, interrumpido o un bajo voltaje. Vuelve y sale por este punto de aquí, que ustedes ya conocen. Cuando le ponemos on al switch, empieza a salir por acá. Y aquí empieza el detalle de esta moto. Nos llega a un control que es un fusible. Este fusible o este cable que es Bravo llega directamente al control de luces, el famoso control de luces que tiene cerca la batería. Ese control de luces, apenas usted abre el switch, le llega, lo alimenta y queda alimentado por este cable. Al mismo tiempo, este cable, que es corriente a 12 voltios, nos alimenta el tablero. Ya no se tiene encendido el tablero en ese momento. Nos alimenta también una parte del switch del mando izquierdo. Nos alimenta, ¿qué otra cosita? Bueno, hasta ahí nos está alimentando esto en este circuito. Se me estaba pasando que este mismo switch pues nos alimenta el display. Ustedes saben que es para la memoria del display, para que no se nos borre los datos que le hemos puesto de kilometraje parcial, de, digamos, cuando ustedes tanquean la moto y le ponen el odómetro 1 para que sepan cuánto duró la tanqueada, etcétera, etcétera. Entonces ya sabemos que este display, este línea arriba nos está alimentando el control de luces, nos alimenta el tablero, nos alimenta el mando derecho, hasta el momento por ahí. Ya cuando este botón, ya esto está abierto, observemos que cuando nosotros abrimos el switch, la lámpara de adelante da un leve encendido, porque nos deja pasar corriente por este cable. Cuando ya el alternador está funcionando, el alternador, la corriente sube por acá. Y miremos que aquí hay un puente antes del regulador. Aquí está uno de los detalles diferentes a otras motocicletas. Este punto aquí es corriente alterna, o sea, hace AC. Aproximadamente entre 30 hasta 50 voltios.
puede variar debido a las revoluciones. Cuando esto ya está dentro y ustedes accionan el switch de mando que se encuentra acá, se cierra el circuito. Aquí ya está dejando pasar corriente por aquí, por el violeta, que es el color real del cable en este momento, es violeta. Ya aquí viene una corriente, aquí viene una corriente DC ya regulada, directa. Llega el switch y en ese momento que ya está el switch, ustedes empiezan a manejar las luces. Cuando llegan a un punto, pasa al otro lado, usted alimenta aquí, digamos, cierra un circuito por acá, pasa al mando y usted del mando ya controla lo que es luces altas y bajas. Miremos, tanto de aquí como de aquí nos está controlando la luz. Este cable rojo con negro que yo lo pinté así no significa que es así, es para que ustedes identifiquen cuando usted cambia de luces que es altas o bajas. Pero el cable que alimenta absolutamente todo es el cable violeta. Entonces este cable violeta, cuando usted lo cierra, inmediatamente este cable que vemos aquí como de verde clarito, que no es ese color, es un color, ¿qué color es? Déjame ver. Bueno, en este momento no tengo, déjame busco el dato. Como venía diciendo, este cable viene siendo como un amarillo clarito, un amarillo con azul. Ese alimenta el mando y usted cuando selecciona bajas pasa por aquí, lo alimenta, y cuando seleccionas altas pasa por acá. Es muy sencillo. Problemas básicos cuando encontramos problemas en el luces. Primero que todo vamos a revisar la alimentación que se encuentra en el cable morado. Ese es el punto principal y es el cable que nos alimenta el mando derecho, el cual a su vez alimenta el mando izquierdo. Entonces, primero revisar el control de luces, que estén dándole corriente, tierra con el cable brown, en este caso el negro, que nos esté llegando 12 voltios ahí. Si nos llega a 12 voltios, tenemos que verificar que cuando usted haga el switch pase corriente por acá, sin olvidar que la corriente del alternador esté produciendo el voltaje, porque acordémonos que estas luces trabajan directamente con la moto encendida, no con las luces apagadas. Entonces, cuando usted observe que se cerró el control de luces y aquí no haya corriente, significa que tenemos que revisar la línea de alimentación azul con blanco para ver si está llegando voltaje ahí. Si no llega voltaje ahí, hay una interrupción en algún punto del cable o el generador está en mal estado. El regulador aquí pasaría a un segundo plano en esta revisión, porque aquí no nos interesa es que nos llegue corriente aquí, en este punto, antes del regulador. ¿Sí? Entonces tendríamos que ir a revisar la bobina de carga para ver si está mandando corriente. Si esto está bien, tenemos que verificar que el control de luces, cuando se accione tanto el tierra como el switch, o sea estos dos cables, nos cierran el circuito y nos dejan pasar este cable morado con corriente ya rectificada DC. Este cable morado o violeta nos llega al mando derecho. Usted cierra, cuando cierra el mando derecho que le da corriente, pasa al mando izquierdo y el mando izquierdo pues controlamos todas las luces. Observamos que acá hay un detalle y es el control de LEDs. Cuando ustedes, mis amigos, dejan pasar corriente más de la estimada por este cable, el cable de alimentación de LED, que es este mismo cable, miremoslo, si se pasa de X voltaje, vamos a dañar el control de luces que está tanto
en el mando derecho como en el mando izquierdo. Vamos a tener problemas que los bombillitos no le van a iluminar. Esto aplica tanto para la Pulsar 135 como para la 180. Adicional a eso, si todo este mando hay corriente aquí en el mando, tanto de bajas como altas, entonces significa que el problema está o en la facha de conexión o en los mismos bombillos que tenemos acá. Siempre que nos llegue una moto que tiene problemas de farola, pues lo primero que tenemos que revisar es la farola, porque en muchas ocasiones un bombillo en mal estado nos puede causar un corto y darnos lecturas erróneas en los puntos de medición de control de luces. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a revisar los bombillos, sea visualmente o sea físicamente. Es decir, que ustedes pueden soltar las fachas de conexión, medir si hay voltaje. Si no hay voltaje, empezamos a hacer la rutina de revisión que hicimos acá. El stop funciona controlado también del mando derecho. Eso no tiene nada de especial, mis amigos. Simplemente que va a llegar un cable del mando hacia acá, que nos va a poner el stop. Cuando pongamos el control en posición media, nos va a alimentar el stop. El stop, lo que es el sistema de stop de direccionales, no lo vamos a ver en esta moto porque es igual al que vimos en las motos chinas. Hay un relay de luces que se alimenta del switch y el switch pasa hacia el mando hacia el mando izquierdo, y el mando izquierdo controla las luces. Es el mismo sistema. De pronto lo vemos aquí rápidamente para que ustedes tengan la idea. Bueno, entonces vamos a aplicar otro tema que es el sistema del velocímetro. ¿Cómo funciona este velocímetro? Tenemos una corriente de 13 voltios. El circuito empieza alimentando, verificando que primero que todo, como siempre, las tierras, ya lo hemos dicho. Entonces empezamos con el positivo, que en este caso, como ya sabemos, es blanco, pero que aquí, para que ustedes sepan, es rojo. Nos alimenta la llave de encendido. De la llave de encendido, cuando la ponemos en on, se nos vuelve un circuito, un color brown, o sea, un café BR o un BRL, que es un café claro o un café con azul. Nos sube por acá, nos alimenta directamente el display. En ese momento el display se enciende, nos hace un ruteo de tanto del tablero digital como de las RPM. En ese momento que se alimenta ese cable, este cable que es rojo con blanco, que lo voy a tratar de diferenciar con unas pinticas negras para que ustedes sepan. Este cable les va a alimentar el sensor magnético o el sensor Hall o el tipo de sensor que tenga la llanta en ese momento. ¿Sí? Inmediatamente se alimenta ese sensor, nos devuelve una corriente, nos devuelve la señal, que es una señal por este cable, que no es propiamente este cable, pero es para que ustedes sepan cómo es el funcionamiento. Inmediatamente aquí nos empieza a marcar de acuerdo a la velocidad de la llanta, 10, 20, 30 kilómetros por hora. Daños frecuentes en este sistema. Esencialmente, y de acuerdo a lo que se ha experimentado aquí, alimentaciones, tierras y eventualmente en este sector de aquí de la llanta
va una especie de aro plástico que pasa por el sensor que está acá. Este aro a veces tiende a dañarse y no marca la señal por este cable. Es un problema mecánico que ustedes pueden comprar los repuestos en la UTECO o en su país, el representante que tengan de la Vallac, y simplemente es cambiar ese repuesto. En otras ocasiones es como tal toda la pacha completa, todo el cableado completo del odómetro, que a veces se daña, interrumpido, se machuca, se parte, puede pasar. No es común que se dañe, porque eso es un repuesto que es un cable, digamos, que no tiene partes móviles, entonces es muy difícil de que se dañe. ¿Cómo se puede dañar? De pronto que le pase más de 15, 16 voltios, podría pasarlo, podría pasar. También pasa con la conexión de la pacha, que no esté haciendo buen contacto la pacha en el conjunto de cableados, también suele suceder. Entonces, mis amigos, esto es algo típico de estas motos. Las pachas a veces molestan, entonces por eso no hay que tocarlas, o tocarlas lo menos posible para hacer los diagnósticos. Como ya dije antes, voy a aprovechar y lo del pito, pues yo creo que lo del pito no es tan necesario explicarlo ahora, porque lo del pito lo explicamos en lo de las motos chinas, y pues pienso que no es necesario. Yo sé que estos videos algunos son confusos por la cantidad de cables que tienen. He tratado de ser lo más explícito posible. Sé que en la explicación de la luz de Fablaro no fue tan claro, pero pues cualquier duda sabemos qué hacer. Entonces, amigos, este es el pistón amarillo y hasta una próxima oportunidad.